Hola amigos, vean lo que ahora vamos a reparar. Tenemos esta pantalla LG de 50 pulgadas con esta línea vertical. A veces estos televisores saben tener este mismo defecto. Al centro, a los lados, a la orilla, donde quiera, salen diversas rayas. Y nosotros acá le vamos a dar solución de forma profesional. Antes de comenzar amigos, quiero decirles algo. El conocimiento nunca está de más. Quizás muchos de ustedes todavía no tengan equipos de precisión para realizar este tipo de trabajo, pero conocer este tipo de reparaciones les permite comprender mejor lo que sucede dentro de un panel y ampliar sus conocimientos. Por eso los invito a que me acompañen en este tutorial donde les voy a mostrar paso a paso cómo se soluciona esta avería de una forma profesional. Comenzamos. Muy bien, para ampliar un poco más el tema y ustedes comprendan más con precisión, pueden darse cuenta que desde la PCB llegan los voltajes y las señales provenientes desde la TECON para ser distribuidas a través del TAP para que luego estas ingresen hacia el panel, lo cual lo hace a través del circuito ITO. Esa es la conexión entre las nanopistas de comunicación que tiene el TAP para poder enviar los datos de píxeles hacia el panel. Ahí hay miles y miles de micropistas que transmiten datos hacia el panel. Si en este panel tenemos 2 o 3 líneas de datos que no están siendo distribuidas hacia el panel, entonces vamos a tener el defecto que ahora ustedes están observando. No un caso como este, porque este es un caso grave, a lo cual pues sí, definitivamente es un problema de cortocircuito, pero en la sección de voltajes que ingresan hacia el panel. Eso es por aparte. Aquí pues se tiene que reemplazar el COF. Nosotros utilizamos COF nuevos o de reciclaje, utilizamos nuestra cinta CF y desde luego una de nuestras máquinas de precisión, lo cual es la máquina ACF. Y para el trabajo que ahora vamos a hacer, lo vamos a realizar con nuestra máquina láser de reparación de paneles LCD. Muy bien amigos, vamos de lleno. Aquí como pueden ver ya tenemos preparado el panel. El panel está volteado, listo para poder trabajar con nuestra máquina láser. Acá pueden observar ustedes todos los micropíxeles que genera la imagen. ¿Ok? Entonces nosotros acá movemos el microscopio de la máquina para encontrar los píxeles que están apagados. ¿Ok? Tenemos línea negra porque hay píxeles que están apagados. Esto debe suceder, como ya mencioné, porque no se está transmitiendo correctamente desde el chip COF a través del circuito ITO para que las señales de datos de píxeles ingresen hacia el cristal. ¿Ok? Y en algunos casos es a raíz del COF que el COF ha entrado en corto únicamente en algunos píxeles. Y en otros casos pues va a suceder que son los mismos píxeles que saben entrar en corto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Investigamos rápidamente cuáles son las líneas de datos que están afectando en esta sección. En este caso podemos ver que es la 788 y vamos a hacer un procedimiento, a lo cual nuevamente doy un agradecimiento al amigo Humberto de Cuba, al ingeniero Jaime de Colombia y a MJ Soluciones, que ellos desde que tengo la máquina han dedicado bastante tiempo a enseñarme de cómo se hacen estos procedimientos. Gracias amigos, un saludo cordial desde El Salvador. Muy bien, continuamos. Entonces acá, una vez encontrada la línea de datos que está afectando esa zona, hacemos lo siguiente. Aquí ya tenemos la máquina lista para hacer el corte con láser. Ahí pueden apreciar, estos son los disparos láser que hace la máquina para hacer los cortes en estas micropistas. Y a continuación lo que toca es también hacer un punto de soldadura, a lo cual es el primer punto de soldadura del bypass que vamos a realizar. Vamos a colocarlo por acá, vamos a utilizar esta línea de arriba y después de eso vamos a cortar la línea de comunicación para que cuando hagamos el otro bypass no va a haber conflicto entre las pistas. Cortamos acá, perfecto. Y lo que vamos a hacer en este caso es subsidiar esta línea de datos que no está trabajando con una que sí está trabajando. Y esto se hace de la siguiente manera. Ahí tenemos el resto de líneas rosaditas que ustedes pueden ver, que son las que reciben los datos desde el COF. Y vamos a contar 6 hacia la derecha. ¿Ok? Contamos 6 y efectivamente lo que hacemos es un punto de soldadura acá.
igual como lo hicimos en el otra línea de píxeles. Veamos acá el panel. Vean, la línea ahora es ancha. Recuerda que tenemos dos líneas de píxeles verticales que no están encendiendo. Ahora, ¿qué sucedió? La línea se hizo más angosta. Esto es porque con esto que hemos hecho, que se llama un bypass, un duplicado de píxeles, hemos subsidiado la línea de datos que no estaba funcionando con una que sí estaba funcionando. Por tanto, ahora esa línea de píxeles debió haber encendido. Hagamos la revisión. Veamos dónde es que hicimos el corte inicial. Ahí está el número de píxeles. Subimos hacia arriba y vean. ¿Ok? Ahí pueden notar. Ya no tenemos dos espacios, sino que solo uno, indicándonos que todavía tenemos una línea de píxeles que está apagada. Esa es la que vamos a activar a continuación. Y vean, es la línea de datos que está a la izquierda. 787 y 788 eran las dos que nos estaban provocando el problema. Hacemos el siguiente procedimiento. Colocamos el microscopio de la máquina para poder hacer cortes y soldadura. Y hacemos el mismo procedimiento. Vamos a cortar la línea de datos que viene desde el COF. Esto lo hacemos porque en muchos casos lo que sucede es que existe un corto en el chip COF o en alguno de los píxeles, pero cuando es en los píxeles, aunque nosotros hagamos los bypass, no va a encender la línea de píxeles vertical. Esperemos que no sea ese el caso en esta pantalla. Ok, ahí ya está hecho el corte. Y aplicamos exactamente el mismo procedimiento. Ya está cortada la línea de bypass en la parte derecha. Ahora, eso lo dejamos así y realizamos acá otro punto de soldadura, aplicando el mismo procedimiento. O sea, vamos a subsidiar esta línea de datos con una línea de datos que sí está operando. ¿Ok? Ahí ya está hecho el punto de soldadura y aplicamos el mismo procedimiento hacia la izquierda. Contamos nuevamente 6 líneas de datos y desde ahí vamos a subsidiar la línea de datos que no está funcionando en este píxel que no se está activando. Ok, esa es la línea número 6 y a continuación vamos a cortar la transmisión de esta línea que estamos utilizando como bypass para futuros casos, si es que el televisor en otro tiempo pues llegara a aparecerle otra línea en otra sección. Ahora sí, acá vamos a hacer el último punto de soldadura y vamos a verificar cómo se comporta el panel. Ok, aquí vamos a dejar preparado ya para poder hacer el punto de soldadura y vean ustedes el panel. Ok, en el panel todavía se ve una línea, solo que esta vez ya es un poco más fina porque como ya observaron ustedes, una línea de píxeles ya está encendida, solo queda una apagada. Ahí está. Vamos a hacer el disparo láser para que ustedes puedan apreciar qué es lo que va a suceder. Perfecto, ahí está. Desapareció 100% esa línea y acá están los disparos láser que estamos haciendo para soldar esa micropista y efectivamente el píxel se activó de forma satisfactoria. Como pueden apreciar amigos, este tipo de trabajos se hacen con estas máquinas de precisión. Estos trabajos los realizamos acá en El Salvador. Abajo está el número de WhatsApp. Si desean escribirnos, con gusto les podemos atender. Amigos, espero que esta información les ayude a ampliar sus conocimientos en cuanto a la reparación de estos televisores de la nueva generación. Ustedes ahora han aprendido algo nuevo. ¡Qué bueno! Felicidades, un cordial saludo a todos y nos vemos hasta el siguiente tutorial.